Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Reciban el cordial saludo de nuestra institución y en esta oportunidad vamos a desarrollar nuestras actividades en el curso de lengua. Continuamos analizando lo más importante referido al verbo. Ya tuvimos la oportunidad de analizar sus accidentes gramaticales, su estructura, pero en esta mañana vamos a ver su clasificación, específicamente la clasificación sintáctica. Vamos a poder diferenciar cada una de las clases de verbo en función a este criterio y poder diferenciar según sus características peculiares. Vamos a recordar un poquito acerca de la definición del verbo, teniendo en cuenta pues sus criterios de estudio. En cuanto a el criterio semántico, nosotros dijimos que el verbo es una palabra que expresa acción, proceso, estado y existencia, que funciona en la oración, ahí está el criterio sintáctico, como núcleo del predicado verbal y posee varios accidentes gramaticales que determinan pues la modificación de su forma. Entonces, ahora sí, vamos a incorporarnos en la clasificación sintáctica del verbo. Sintácticamente, el verbo se clasifica en verbo copulativo y verbo no copulativo, algunos también lo llaman predicativo. Vamos a analizar las imágenes que tenemos aquí para poder entender un poquito cuál es la diferencia entre estos dos tipos de verbos. El verbo copulativo, yo digo, el gato está, como que nos queda algo impreciso, no hay una definición exacta. Yo puedo decir, el gato está asustado. Ahí recién la oración tiene un sentido completo. El gato permanece y nos quedamos con un sinsabor de una expresión que no ha sido concluida. Necesita un complemento para tener un significado completo. Por ejemplo, yo puedo decir, el gato permanece inquieto. Ya está. Recién yo puedo otorgarle una información cabal, completa, ¿no? Entonces son verbos pues que sirven de nexo entre el sujeto y el predicado, que no tienen una significación plena, a diferencia del verbo no copulativo. Miren, tenemos aquí, el gato juega, está realizando una actividad. No necesitamos de complemento para entender la información que se está brindando, a diferencia del verbo copulativo. Pero vamos a seguir analizando un poquito más acerca de estas dos clases de verbos muy importantes, ¿no? Con una marcada diferencia. El verbo copulativo sirve de enlace entre el sujeto y el predicado, pero es un predicado nominal, aquel que necesita pues un atributo, necesita un predicativo para poder comprender su significación. Por ejemplo, acá dice Juan era. Si nosotros nos quedamos en Juan era honesto de repente, era sincero, pero necesitamos un complemento para poder entender la oración. Ese complemento puede ser un predicativo o un atributo cuando hablamos de un predicado nominal, ¿no? Ahí tenemos que era repartidor de pizzas, ¿correcto? Entonces, el verbo copulativo sirve de enlace, sirve de cópula entre un sujeto y un predicado. Necesita obligatoriamente de un atributo, o en todo caso un predicativo, para tener una significación real o completa, ya que por sí solo no la tiene. ¿Cuáles son los verbos copulativos? El verbo ser, el verbo estar, el verbo permanecer, el verbo resultar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, el examen resultó
y me quedo. Pero si digo resultó difícil, ahora sí te entiendo, por eso que demandó mucho esfuerzo para que lo puedas desarrollar. La señorita estuvo nerviosa. Una característica, ahí estamos hablando de un predicativo. Continuamos. En el caso del verbo no copulativo, como les decía, un verbo que por sí solo tiene una significación completa, no necesita urgentemente un complemento, pero si lo tiene, pues es para especificar las distintas clasificaciones que ahora nosotros vamos a conocer. Algunos también los suelen llamar verbos predicativos. Aquí tenemos el primero, tenemos un verbo transitivo, verbo no copulativo transitivo. ¿Cómo lo reconocemos? La acción verbal, aquí tenemos por ejemplo el verbo o núcleo del predicado, que es comer, recae en el objeto directo. Todo verbo transitivo tiene un objeto directo o complemento directo. ¿Cómo lo reconozco? A través de la pregunta, ¿qué come un delicioso helado? ¿Correcto? Entonces, todo verbo transitivo tiene un objeto directo como complemento. Mariana compró, ¿qué compró? Compró muchas golosinas. Verbo transitivo, ¿no? Muy bien. Otro ejemplo, Elisa escribió, ¿qué escribió? Una carta, verbo transitivo. Repito, el complemento que tiene se denomina objeto directo o complemento directo que responde a la pregunta ¿qué? Y ahí tenemos la imagen de la oración que se está planteando. Por el contrario, el verbo no copulativo, intransitivo, es aquel que no presenta objeto directo, puede presentar en todo caso un complemento indirecto o también llamado objeto indirecto. En el caso de acá tenemos los circunstanciales. Si yo digo los niños pasean, ¿se entiende la oración? Por supuesto, se entiende. Es un verbo no copulativo hasta allí. Pero de acuerdo a los tipos de complementos que puede incorporar en la oración, nosotros lo vamos a clasificar. En este caso tenemos circunstanciales, por lo que al verbo se le denomina intransitivos. Los niños pasean por el campo en la mañana. Sigo acondicionando más complementos en compañía de sus mascotas. Ya está. Sigo incorporando más complementos. Los niños pasean muy contentos por el campo en la mañana en compañía de sus mascotas y seguimos con complementos circunstanciales. No hay presencia de objeto directo. Muy bien, seguimos. Verbos reflexivos. En el caso de los verbos reflexivos, son aquellos cuyo sujeto recibe la acción que él mismo realiza. En este caso, Juanita, ¿qué hace Juanita? Mira, correcto, pero ella se mira. Ella se mira, ¿no? En el espejo, la acción recae en ella. Ahora, lleva generalmente los pronombres me, te, se, nos, os, que actúan como signo reflejo. Para tener más seguridad, en este caso, lo reforzamos con la expresión a sí mismo, a sí misma, a ti mismo o a mí mismo. Juanita se mira a sí misma en el espejo. Entonces, es un verbo reflexivo, ¿no? Hay que tener cuidado porque hay otros tipos de verbos que también llevan estos pronombres que funcionan en este caso como objeto directo. ¿Por qué? Porque la acción recae en ella. En todo caso, si funciona como objeto directo, estamos hablando de un verbo transitivo con signo reflejo. Ahora, recordemos, reciben el refuerzo a ti mismo, a mí mismo, a sí mismo o a sí misma, ¿no? Ahora, vamos con el siguiente.
Tenemos el verbo cuasi reflejo, es decir, es un aparente reflexivo. ¿Aparente por qué? Porque la acción no recae en el sujeto que lo realiza. Por ejemplo, el sujeto realiza la acción, pero esta no recae sobre el mismo sujeto, a pesar de tener también los pronombres me, te, se, nos, os, pero la acción no recae en sí mismo, ¿no? En la que se reflejará, pues, que la persona gramatical no está recibiendo la acción. No acepta los refuerzos a sí mismo, a ti mismo, a mí mismo. Por ejemplo, vamos a interpretar la oración que tenemos ahí. El niño se ha caído repentinamente manejando su bicicleta. Y yo digo, aquel niño, lo observo, se cayó de la bicicleta repentinamente. Yo puedo decir, aquel niño se cayó a sí mismo de la bicicleta. No se puede, ¿correcto? La acción no recae en el mismo niño. Entonces, es un falso reflejo o en todo caso es un cuasi reflejo. Reitero, a diferencia del reflexivo, la acción no recae. Y si no recae en él, entonces estamos hablando que no es un verbo transitivo, es intransitivo. ¿Ya? Y detéctenlo pues cuando ustedes incorporan el refuerzo y no va a ser coherente la oración. Para terminar, que no son los únicos, hoy día vamos a ver solamente 4, nos faltarían 2 más, que lo vamos a ver la siguiente semana. Ahora nos corresponde hablar del verbo recíproco. ¿Qué significa reciprocidad? Que hay una acción mutua, es decir, que dos personas realizan una misma acción. Seguimos con los signos, con los pronombres. En este caso, nos, os y se, ¿correcto? En este caso vamos a decir pues que el verbo recíproco es aquel que indica que la acción es intercambiada mutuamente entre los sujetos que lo realizan. En este caso, Juan y Elisa. Ellos dos se abrazaron apenas se vieron. De repente vamos a ubicar un contexto, muchos años, se reencontraron, entonces efusivamente se abrazaron, ¿no? Ambos comparten una acción. Ahí tenemos también el signo que nos indica, pues, que ambos realizan la acción, en el caso de se, ¿no? Ahora, así como el verbo reflexivo recibe un refuerzo que es a mí mismo, a sí misma, a sí mismo o a ti mismo, en el caso del verbo recíproco también recibe un refuerzo. ¿Cuál es el refuerzo? Mutuamente. Elisa y Juan se abrazaron fuertemente apenas se vieron. Ambos, los dos mutuamente, se dijeron sus verdades en la calle. Es decir, ambos mutuamente se gritaron y se dijeron todo lo que se acordaron. Entonces, vamos a repasar. Sintácticamente, el verbo se clasifica en verbo copulativo, aquel que no tiene una significación plena, sirve de enlace entre el sujeto y el predicado, necesita obligatoriamente un predicativo o también un atributo, y generalmente son ser, estar, permanecer, resultar, quedar. Y el verbo no copulativo, aquel que sí se entiende por sí solo, tiene una significación plena, inclusive por sí mismo en algunos casos, formula una oración. Por ejemplo, juega, realiza una actividad, correcto. Los niños cantan, pero si yo digo los niños cantan en el festival, esta semana, por ejemplo, entonces simplemente agregamos un complemento para ampliar la significación del verbo, pero por sí solo se entiende. ¿Qué clases de verbos no copulativos hemos visto hoy día? O también llamados predicativos. Hemos visto el verbo transitivo, recibe un objeto directo, intransitivo, cualquier complemento, objeto indirecto, circunstanciales, agente, por ejemplo. El verbo reflexivo, la acción recae en el sujeto que lo realiza, a pesar de tener los pronombres me, te, se, ¿no?
igual, ¿no? El cuasi reflejo y el reflexivo, el recíproco. Muchas gracias.